Con la popularización de la electrificación de coches y la transición a la movilidad eléctrica, surge una pregunta cada vez más común y cada vez más frecuente. ¿Vale la pena comprar un coche híbrido enchufable? ¿Son más ecológicos? ¿Consumen menos? ¿Realmente contaminan menos? ¿Ahorras combustible a la hora de comprar un coche híbrido enchufable en vez de un coche de combustión normal? ¿Son más eficientes? ¿Realmente son lo mejor de dos mundos? ¿Del mundo de los coches de combustión interna y el mundo de los coches eléctricos? Vamos a responder eso en este vídeo y vamos a hablar de la incómoda verdad de los coches híbridos enchufables. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de vídeos, es el momento perfecto para suscribirte. El mundo se está electrificando y la verdad es que ya no hay vuelta atrás. Nos guste o no nos guste, la realidad es que la movilidad eléctrica ha llegado y no se va a ir, y cada vez vamos a ver más coches eléctricos circulando. En mi opinión, eso es una muy buena noticia porque a medida que circulen cada vez más coches eléctricos, vamos a contaminar cada vez menos. Los coches que ustedes o yo compramos son responsables de más de la mitad de la totalidad de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Además que los coches con motor de combustión interna son muy poco eficientes. En el mejor de los casos usamos el 30% de la energía que genera el motor para poder mover los coches. En cambio, los eléctricos usan más del 90% de la energía, en este caso en la batería. Y además creo que es una muy buena noticia. Abre la puerta a la innovación en la movilidad, en general en los coches, algo que no habíamos visto en muchas décadas. Y todo esto que acabo de mencionar ha creado un gran interés renovado en los coches y sobre todo en la movilidad eléctrica. Estamos viendo un interés más alto que nunca y creo que solamente es el principio y vamos a ver ese interés solamente crecer. Eso también desencadena intereses en alternativas, no solamente alternativas eléctricas, sino alternativas en general. Y la industria automovilística ha puesto al coche híbrido enchufable como una alternativa más ecológica, más interesante, más eficiente, por lo tanto que ahorramos más combustible al coche eléctrico normal y corriente. Los coches híbridos enchufables son vehículos que tienen un motor de combustión interna tradicional, tienen un motor eléctrico y tienen una batería de unos 11 a, en el mejor de los casos, 20 kilovatios hora. Tienen las tres cosas. Se diferencian del coche híbrido tradicional porque tienen puerto de carga. Puedes aparcarlo, conectar el coche híbrido enchufable. Por eso se llama híbrido enchufable. Conectarlo y cargar esa batería de hasta 20 kilovatios hora. En comparación, un Tesla Model 3 de gran autonomía tiene una batería de unos 75 a 82 kilovatios hora, un poco para que hagan la diferencia entre un híbrido enchufable y un 100% eléctrico, de precios similares. Y de hecho se pueden ver cada vez más híbridos enchufables, vehículos que se ven como coches tradicionales, pero que están conectados en un cargador de coches eléctricos. Y eso ha despertado mucho la curiosidad. Se habla cada vez más de la electrificación y se ven cada vez más coches híbridos enchufables por la calle. Y surge esa pregunta. ¿Vale la pena? ¿Es interesante? Y los fabricantes de hecho lo están vendiendo como un punto medio entre los coches tradicionales y los coches 100% eléctricos. Como un punto medio en esta transición tan necesaria y que tenemos que hacer sí o sí, porque no solo es algo que urge hacer por temas de contaminación, y además es inevitable porque gobiernos y regiones como la Comunidad Europea están empujando a todos los fabricantes, a todos los países, a que electrifiquen todas las flotas de vehículos circulando para poder reducir significativamente esas emisiones y para poder tener vehículos que son mucho más eficientes en el uso energético para moverse. Entonces los fabricantes te lo presentan como tal, como un punto medio. Entonces te dicen, tienes un poco lo mejor de los dos mundos. Vas a contaminar mucho menos porque tienes una batería que no es tan pequeña, es una batería de 10 a 20 kilovatios hora, pero si necesitas hacer viajes largos, pues tienes el motor tradicional de combustión interna, el cual se impulsa con gasolina o diésel y puedes hacer esos viajes largos sin tener que cargar cada cierto tiempo. Esa es la forma en la cual te lo venden, y además te lo venden diciéndote que tienes unos consumos significativamente menores a lo que normalmente tendrías con un coche tradicional de combustión interna. Pero eso no es del todo así, y la realidad es que los coches híbridos enchufables definitivamente no son un punto medio entre lo de antes y lo que viene en un futuro muy próximo, que son los coches 100% eléctricos. En realidad es una triste excusa de muchos fabricantes para aplazar la transición a la movilidad 100% eléctrica, para intentar amortizar hasta el último minuto toda la inversión que han hecho para construir toda la infraestructura y toda la innovación detrás de los coches de combustión interna, y para pintarse a sí mismos en una imagen muy ecológica pero también muy falsa, cuando en realidad consumen tanto y en algunos casos incluso más que un coche que no es híbrido.
Y aquella historia de que vas a ahorrar porque tienes un vehículo que es más eficiente y que consume mucho menos, no es del todo real. Y empecemos por ahí. ¿Es realmente más económico y más eficiente? ¿Vas a repostar menos veces al día? ¿Vas a poder conseguir circular por la ciudad usando solamente la batería? Respondamos a esa pregunta, que entiendo que es la principal razón por la cual la mayoría de las personas eligen un híbrido enchufable. Más allá del tema de la ecología, primero se piensa en la economía. Entonces, te lo venden de la siguiente forma. Si vas a circular dentro de ciudad y vas a hacer un recorrido de menos de 40 kilómetros aproximadamente, vas a poder hacer todo ese recorrido y todos esos movimientos dentro de la ciudad usando la batería del vehículo y usando el motor eléctrico. ¿Y por qué eso es interesante en términos económicos? Porque al no usar gasolina y solamente tener que usar la energía que usas cuando conectas el coche al cargar en tu casa, pues probablemente esos 40 kilómetros de recorrido te van a representar €1 o incluso menos, dependiendo del país en donde estás. €1, $1.50, depende un poco del país en donde estás. Y si necesitas viajar o necesitas hacer recorridos de más de esos 40, 50 kilómetros, entonces se activa el motor de gasolina y haces estos recorridos con el depósito de combustible que tengas en el vehículo. Esa es la forma en la cual te lo venden. De hecho, te muestran consumos que son sorprendentes. En el caso de los 3 vehículos híbridos enchufables más populares de 2020, estas son las cifras que te presentan. El BMW X5 supuestamente tiene unos consumos de apenas 1,2 litros cada 100 kilómetros. En el caso del Volvo XC60, el consumo es de apenas 2,4 litros cada 100 kilómetros. Y en el caso del Mitsubishi Outlander es de 2,4 litros cada 100 kilómetros. Piénsenlo. Tan solo 1,2 litros consumidos cada 100 kilómetros recorridos. En un SUV como el X5 que pesa 2,4 toneladas. Es como que BMW ha encontrado la fórmula para saltarse todas las leyes de la física que rigen este planeta. El planeta entero, el planeta Tierra, está regido por ciertas reglas de la física, menos el X5. Un coche de 2,4 toneladas que solo consume 1,2 litros cada 100 kilómetros. Impresionante. Estas cifras de consumos tan bajos y la posibilidad de circular en modo 100% eléctrico cuando estás dentro de ciudad es sumamente atractivo para futuros propietarios. Están buscando vehículos que tengan la mejor relación calidad-precio. Entonces, imagínense, un coche muy lujoso como el X5 o como el Volvo XC60, que tiene consumos tan bajos, que es tan espacioso y que incluso puede funcionar dentro de ciudad como un eléctrico y ahorrarme aún más dinero. Es la panacea, es todo lo que quisieras tener en un vehículo. De hecho, piénsenlo de esta forma. Si un vehículo solamente consume 1,2 litros cada 100 kilómetros, el depósito va a ser eterno. Es como el extraño caso del depósito de gasolina o diésel que nunca se acaba. Muy loco. Y parece una oferta maravillosa, pero la realidad es extremada y completamente distinta. Todo, absolutamente todo lo que acabo de decir en términos de cifras de consumo y de la posibilidad de circular dentro de ciudad en modo 100% eléctrico, todo eso es mentira. Todos estos números aplicables a los coches híbridos enchufables son cifras de laboratorio. De hecho, que solamente se pueden conseguir durante las pruebas que han sido diseñadas para poder sacar el número de autonomía basado en el ciclo WLTP que se aplica aquí en Europa. Que se hacen, insisto, en un laboratorio y que son cifras muy alejadas de lo real. Es un poco como esas cifras de consumo que vemos en vehículos de combustión tradicionales de gasolina o diésel que te dicen X consumo 5,6 litros cada 100 kilómetros, pero que a la hora de la hora es muy difícil conseguir esas cifras de consumo en condiciones reales. Aquí es un poco lo mismo, pero hay un componente agregado que lo hace muchísimo más grave y es la batería. Muchas marcas han diseñado los coches híbridos enchufables, han diseñado ese tamaño de baterías, han puesto ese tamaño de baterías solo y únicamente para poder conseguir esas cifras tan bajas, para hacer mucho más atractivos esos vehículos y para poder conseguir certificaciones ecológicas para poder entrar dentro de ciertas zonas, por ejemplo en el centro de las ciudades en Europa, que eso se está convirtiendo de hecho en un reclamo de venta. Con este vehículo vas a poder entrar al centro de Madrid, por ejemplo. Pues así te lo venden y lo que hacen es fabricar o diseñar la batería y poder hacer cierto nivel de consumo para poder conseguir una muy buena calificación en el ciclo WLTP. Tan eficientes, tan locamente eficientes que literalmente rivalizan todas las leyes de la física. En el caso de los 3 coches híbridos enchufables más vendidos durante 2020, estos son los tamaños de las baterías. El BMW X5 tiene una batería de 20 kWh, el Volvo XC60 tiene una batería de 11,6 kWh y el Mitsubishi Outlander tiene una batería de 13,8 kWh. Voy a simplificar muchísimo, pero la prueba del ciclo WLTP funciona más o menos así. Haces que el vehículo se monte en unos rodillos para hacer que circula más o menos 100 kilómetros.
de los cuales entre 40 y 60 kilómetros lo va a hacer con la batería, lo va a hacer en modo 100% eléctrico. Y lo que resta, la otra mitad, lo va a hacer encendiendo el motor de combustión y usando gasolina o diésel para mantener ese recorrido de esos 100 kilómetros. Tomando en cuenta lo que no emitió durante la primera mitad de esos 100 kilómetros, porque usó la batería y el motor eléctrico, y la segunda mitad de esos 100 kilómetros teóricos usando el motor de combustión, se hace un promedio, estoy simplificando un montón, se hace un promedio y se saca una emisión bajísima y unos consumos que desafían las leyes de la física. ¿Por qué? Porque solamente usó el motor de combustión durante un poquito más de la mitad de esos 100 kilómetros teóricos y las emisiones fueron muy bajas y por lo tanto los consumos fueron muy bajos. Y como es una prueba artificial, se extrapola. Es decir, el ciclo WLTP te dice, hey, los consumos son 1,2 litros cada 100 kilómetros, por ejemplo, pero no termina de explicarse, y obviamente la marca no lo va a hacer, que esos consumos corresponden a esos 100 primeros kilómetros. Entonces, si realmente quisieras conseguir ese tipo de consumos tan bajos de, por ejemplo, 1,2 litros cada 100 kilómetros, tendrías que recorrer 100 kilómetros, detenerte, recargar la batería, recorrer otros 100 kilómetros, detenerte y recargar la batería. Para eso vas y te compras un coche eléctrico. Pero la realidad es que después de esos 100 primeros kilómetros, un vehículo híbrido enchufable consume tanto o más y emite tanto o más que un coche de combustión interna equivalente. De hecho, una vez que se acaba la batería de un híbrido enchufable, es básicamente un coche de combustión normal y corriente. Pero es aún más grave. Si comparamos la cifra homologada por el ciclo WLTP y tomamos en cuenta la cifra real, un coche híbrido enchufable consume y emite entre 28 y 89% más de lo anunciado. Esto según un estudio de T&E en condiciones reales de circulación. Recordemos, las pruebas WLTP que hace Europa se hacen en laboratorio, en condiciones más que ideales, que distan mucho de la realidad. Pero es aún más grave. Resulta que los coches híbridos enchufables tienen un modo para poder cargar la batería, para poder usar el motor eléctrico usando el combustible que hay en el vehículo. Usando el motor de combustible y el combustible, cargas la batería. Entonces, cuando circulas y cargas la batería al mismo tiempo, el consumo se dispara hasta 12 veces más de lo que el fabricante ha anunciado, de lo que el fabricante te dice que el coche consume y emite. 12 veces más. De hecho, de acuerdo al estudio de T&E, un coche híbrido enchufable solamente tiene que circular entre 11 a 23 kilómetros y ya, tras 11 o 23 kilómetros, ya está emitiendo y consumiendo más de lo que el fabricante te anuncia como una cifra oficial. ¿Cuánto consume realmente un coche híbrido enchufable? La mejor forma de saberlo es mirar el mismo vehículo, pero no híbrido. Y ahí vas a saber cuánto dinero realmente vas a gastar en combustible. Pero hay un pero muy grande ahí, hay un pero muy grande y es muy fuerte. La mayoría de los coches híbridos enchufables en realidad consumen aún más que un coche de combustión tradicional, porque tienen unos 300 kilos de peso extra, porque tienen que acomodar la batería y el motor eléctrico, además del motor de combustión. Entonces, en muchos casos, depende un poco el modelo y depende un poco el estilo y tipo de conducción, ese vehículo va a consumir aún más que si te compras un coche de combustión interna tradicional. Dejando a un lado la economía, pasamos a lo que yo considero que en realidad es lo más grave de todo esto y es la parte ética. Los híbridos enchufables son vehículos diseñados específicamente por muchas de las marcas de automoción para cumplir con las regulaciones que está imponiendo cada vez más regiones para reducir las emisiones que estamos enviando a la atmósfera. Y además, en algunos países, incluyendo España, es una forma de vender más coches, como decía antes. Según ciertas regulaciones, si el vehículo tiene una batería de más de cierta capacidad, entonces se les pone una etiqueta que les permite acceder a diferentes zonas que están restringidas a la circulación de ciertos vehículos que supuestamente consumen mucho. En el caso de los híbridos enchufables, pues dicen, tiene una batería, tiene modo eléctrico, pues listo, no emite contaminación, por lo tanto puede entrar, por ejemplo en el caso de Madrid, puede entrar en el centro. Pero ya sabemos, insisto, que la realidad es muy distinta. Créanme, un BMW X5 o un Land Rover híbrido enchufable que pesan más de 2 toneladas contaminan y contaminan bastante. Yo me quedaría con las palabras de Carlos Bravo de T&E, que es el responsable del reporte que mencionaba antes. Lo voy a leer. Los híbridos enchufables son falsos coches eléctricos diseñados para las pruebas de laboratorio y para obtener exenciones fiscales, no para una conducción real. Al final, ni ahorras, ni consumes menos, ni contaminas menos. Vas a consumir igual, vas a ahorrar cero, el coche es un poco más caro y vas a contaminar y gastar tanta o más gasolina o tanto o más diésel que en un coche de combustión interna tradicional. Y además de todo lo que acabo de mencionar, hay un problema extra que se va a ver cada vez más y se va a volver cada vez más frecuente. Y es algo que nosotros los que tenemos vehículos eléctricos llamamos el camping. Camping es cuando un coche
en este caso da igual, va a un punto de carga, conecta el vehículo y se va, y se olvida, y lo usa como un parking, no como un punto de carga. ¿Qué pasa? Que cada vez vemos a más híbridos enchufables haciendo exactamente eso. Las baterías de los coches híbridos enchufables son muy pequeñitas, entonces cargan relativamente rápido. Pero muchos dueños de este tipo de vehículos lo que hacen es llegar, conectar el vehículo e irse, y privar el uso de ese punto de carga para propietarios de vehículos 100% eléctricos que lo necesitan mucho más que el propietario de un híbrido enchufable. Esa mala práctica llamada camping yo la veo cada vez con mayor frecuencia, y yo supongo que la veremos cada vez con mayor frecuencia a medida que se popularicen cada vez más los puntos de carga, sobre todo dentro de ciudad. Lo cual me lleva a lo que probablemente ustedes están preguntándose ahora mismo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si no puedo comprar un híbrido enchufable, con toda naturalidad y con toda razón, es normal que ustedes piensen, hey, yo pensaba que un híbrido enchufable era una manera muy buena de hacer menos emisiones, de contaminar menos y ahorrar dinero. Yo puedo entender que ustedes piensen eso. Vemos que esa no es la realidad, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Mi recomendación real y honesta es pues ir por un coche 100% eléctrico. Les voy a dejar con 5 opciones económicas de vehículos eléctricos que funcionan bastante bien y en muchos casos son muy bonitos. Son bastante económicas y con las ayudas aún más. Depende un poco de la región donde están, hay ciertas ayudas para la compra de vehículos 100% eléctricos y los vehículos terminan siendo mucho más económicos, sobre todo si adquieren una de estas 5 opciones que recomiendo en este vídeo. Si están pensando en comprar un híbrido enchufable, la realidad es que van a ser una inversión grande, porque los híbridos enchufables son bastante caros. Y si estaban pensando por una de estas 3 opciones, que resulta que son los 3 coches híbridos enchufables más populares en 2020, pues un BMW X5 o un Mitsubishi Outlander o un Volvo XC60 no son económicos. Y en ese caso yo abogaría por la compra de un Tesla Model 3 o la compra de un Tesla Model Y. Si están pensando en invertir más de 35.000 euros en la compra de un vehículo nuevo. Tesla Model 3 para mí es el mejor vehículo ahora mismo, punto. Creo que no hay ningún vehículo en general que se le acerque si tomamos en consideración calidad y precio. La relación calidad-precio, en mi opinión, del Model 3 es insuperable. Si quieres un vehículo un poco más grande y estás dispuesto a hacer cierta inversión un poquito más alta y superar los 60.000 euros, está el Tesla Model Y. Depende ahí un poco el tema de la economía. Pero si no estás en una posición económica para comprar un vehículo eléctrico, incluso las 5 opciones que mencioné antes, mi recomendación entonces es que te esperes un poco, que te esperes un par de años. Creo que en un par de años vamos a estar hablando de una situación muy diferente a la que tenemos en 2021. Creo que vamos a tener muchísimas más opciones, cada vez menos precio. Yo creo que incrementarán las ayudas en algunos casos y creo que tendremos una oferta muchísimo más atractiva en 2023. Por ahí puede que llegue el Model 2. Que es el vehículo de $25.000 de Tesla, pero sí creo que vamos a ver mucho más actividad comercial y mucha más oferta comercial por parte de muchas marcas que van a empezar a electrificar sus flotas, a electrificar la oferta y poder ofrecer cosas mucho más interesantes. Mayor competencia, mejor para nosotros como consumidores. Entonces, tal vez vale la pena esperar un par de años y mirar la oferta que hay. Mientras tanto, en muchas ciudades grandes tenemos las opciones de car sharing, que son todas eléctricas, y eso también está bastante bien en términos de menos emisiones y menos contaminación. Y creo que eso es todo. Me gustaría un poco que me cuenten en comentarios qué opinan de todo esto. Si estaban pensando en comprarse un híbrido enchufable, si creían que los híbridos enchufables eran realmente una opción más ecológica y más económica por la supuesta reducción significativa de consumos que venden las marcas, pero que no se acercan a la realidad. No mucho más. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales donde también podemos seguir hablando de todo esto y más. Soy @arcos en Twitter y en Instagram. Y los voy a dejar con, ya que estamos hablando de lo que considero que es el mejor coche en relación calidad-precio, los dejo con el Tesla Model 3, el precio en el cual se queda si lo compran por medio del plan Moves 3. Se queda un precio sumamente interesante y tal vez sea una opción muy llamativa si están pensando en adquirir un coche nuevo que les sirva durante, yo diría que más de 10 años sin ningún problema. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.